Lo voy a saludar a Cristian Calderón, hombre de Juntos Pro. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Antes que nada, gracias por venir, ¿eh? Buen día, gracias a vos, Santiago. Bueno, Cristian, ¿cómo están? ¿Cómo vienen llevando esta campaña? En un caso, digamos, uno de los dos casos que tendremos de cara al domingo de internas, ¿no? De Sí. que, digamos, gente que realmente va a aprovechar las PASO. Sí, la verdad que la campaña ha sido corta, con recursos bastante escasos, en el caso nuestro al menos, y en muchas de las listas, eso se ve en el día a día. Como vos decís, somos el único frente que va a una PASO. Dos, en realidad, con el Frente de Izquierda. Por eso somos exactamente dos. En el caso nuestro, vamos a esta PASO con el frente en el cual tenemos frente al radicalismo con otros partidos, pero básicamente es la Unión Cívica Radical, y nosotros con una lista nueva, con gente joven que además de esta falta de recursos que te digo, la campaña corta, tenemos el desafío de hacernos conocidos. La verdad es que Ariel Alomar, nuestra cabeza de lista, es una persona que debuta por su primera incursión en política, entonces más allá del conocimiento como vecino, como profesional acá de Bolívar, el desafío era hacerlo conocido para que toda la ciudadanía lo tenga como opción al momento de emitir el voto. Así que una campaña intensa, corta, pero con mucho trabajo, en la medida de lo posible. Todos los integrantes de la lista tenemos nuestros comercios, nuestras aplicaciones, nuestros estudios, lo que sea, y eso hace que uno trate de hacer la tarea esta de difundir la lista, de recorrer el pueblo, hablar con vecinos en los momentos que nos quedan. En el tiempo libre. Exactamente. Tal cual, ahí es donde se le escatima un poquito de tiempo a la familia, al deporte, a otras cuestiones, a los hobbies, y van todos enfocados ahí. Esa es la realidad de los que, bueno, como te decía, tenemos otra actividad que no es solamente esta de la política. Cristian, ¿cuánto suma y cuánto resta el tema de que encabece la lista alguien, como vos decías, es su primera vez encabezando una lista, a quien debo decir, y aprovecho ahora que no está él para decirlo públicamente, lo he visto desempeñándose como pez en el agua igual, muy bien, Alomar, pero digo, ¿cuánto suma y cuánto resta esto en términos políticos? El tener que hacer conocido a un candidato, pero también de algún modo cumplir las expectativas de mucha gente que espera gente que no esté en la política. Yo creo que suma más de lo que resta. Resta eventualmente esto que te digo, de que por ahí no tenemos el grado de conocimiento de otra persona que por ahí hace años que está ya en el ambiente y que ha ido en otras oportunidades, como el caso de la lista con la que competimos. Pero suma mucho por esto que decís de la queja habitual de muchos, incluso de nosotros que estamos en la lista y que hemos decidido transformar esa queja en acción, el hecho de que aparezca gente nueva para votar. Eso es algo que a nosotros nos suma mucho, sobre todo lo vemos en el día a día cuando hablamos con la gente. El hecho de mostrar un candidato que es la primera vez que aparece nos suma mucho, porque es en definitiva la materialización de este deseo que tiene mucha gente de que aparezca gente nueva, gente común, gente que ves todos los días en un comercio o trabajando en un estudio o lo que sea, que aparezca en una lista para poder votar. Entonces, en el caso nuestro, estamos convencidos que nos suma mucho, estamos convencidos también de que por ahí es un trabajo de más largo plazo. Nuestro objetivo no es 2021, el objetivo nuestro en realidad es el 2023. Participamos en esta elección, obviamente, con todas las intenciones de hacer un buen papel, de estar lo mejor posible, de estar, obviamente, en la lista que va a ser la definitiva en noviembre, pero sabemos que es un trabajo que, por estas cuestiones de ser nuevos, de ser un grupo reciente y de no ser conocidos, nos va a implicar un trabajo de mediano plazo. Así que estamos convencidos de que es el camino, estamos felices. Mucha gente, cuando te acercás, lo primero que te remarcan es eso. Miran primero la lista y se sorprenden de que sea un nombre que no es el habitual. ¿Qué los une y qué los diferencia de la UCR o de Juntos UCR? A ver, nos unen básicamente el respeto por las instituciones, una firme conciencia republicana,
de respeto hacia los otros y hacia las normas, básicamente, y nos diferencian algunos matices. En lo local, por ahí las diferencias son menores, porque hay que ser consciente, nosotros somos candidatos a concejales de un pueblo y la realidad que uno puede modificar es la del pueblo. Claro. Entonces tampoco podemos ponernos a hablar de política nacional o de factores ideológicos muy profundos. Básicamente nosotros con la lista con la que competimos hemos tenido una relación muy buena, una relación de convivencia perfecta. De hecho, generacionalmente somos contemporáneos. Y como toda gente acá en el pueblo nos conocemos todos, y la verdad es que no tenemos ninguna vocación de pelear ni de llevar conflicto, más teniendo en cuenta que como te decía, en noviembre formamos parte de la misma lista. Eso no implica no defender los convencimientos que nosotros tenemos. Lo que yo veo como característica nuestra es que tenemos por la conformación de la lista, por las personalidades que estamos formándolo, tenemos un fuerte sesgo hacia todo lo que tenga que ver con desarrollo productivo, con trabajo, con el tema de, bueno, como te decía al inicio, del cumplimiento de las normas, de velar por el cumplimiento de las normas. En definitiva, un concejal, un funcionario, no es más que un delegado del pueblo, un representante. De hecho, esa es nuestra forma de gobierno, es esa. Es un representante que eligen todos los habitantes para poder seguir haciendo su tarea y que otra persona se encargue de gestionar los recursos que son de todos. Partiendo de ese concepto básico, para nosotros es central el tema de la rendición de cuentas, el cumplimiento de las normas, que si hay una ordenanza que dice que los recursos deben ser aplicados de tal manera, en primero hay que hacerlo así, segundo hay que controlar cuentas. Es algo básico, es como creo que no debiera estar en discusión eso, pero bueno, no es así por la razón que sea. Pero como te decía, nuestro norte siempre es ese, el tema de proteger el trabajo, ayudar al empresario, al que invierte, a la pyme, darle empleo a la gente joven. Hoy hay una desesperanza enorme en los jóvenes. La verdad es que yo veo que muy poca gente piensa que lo que viene es mejor que lo que pasó, y eso realmente es algo, primero, muy difícil de revertir. Y segundo, es algo preocupante, este tema de que todos los días vemos las noticias y ya te empiezan a pasar en casos cercanos de gente que se está yendo o gente que está pensando en ir. Sí. Mucha gente, la gente está más pensando en ver cuáles son los requisitos para la ciudadanía, a ver si el abuelo nació acá o nació allá, o bueno, otros países con otros requisitos. Y eso es algo que, como decía, nosotros no tenemos la posibilidad de modificar eso en la tendencia madre, pero podemos hacer lo que podamos acá desde nuestro pueblo. Sí, crear mejores condiciones para que Bolívar por lo menos retenga su gente. Al menos eso, también el tema de la brecha que existe, y sobre todo con este cierre de escuelas que ha sido nefasto para cualquiera que tenga chicos, lo puede ver, más allá de los discursos de los candidatos de moda. El cierre de escuelas prolongado ha sido nefasto en términos educativos, en términos del daño a la personalidad, a chicos y no tan chicos, que ha producido. Entonces, esto en algún momento va a pasar, pero esas secuelas que quedan de mala base para un eventual ingreso a la universidad o de inserción en el campo laboral, son cosas con las que creo yo todavía no hemos dimensionado bien, y son cosas que debemos de alguna manera, en lo que nos toca, tratar de ayudar. Está bien que la política educativa no se dicta en el municipio, pero siempre hay herramientas que nos van a permitir darle una mano a los chicos, y no tan chicos, como decía, para que ese shock que va a venir en algún momento, esa falta de un año y casi 2 de escolaridad, hay que suplirla de alguna manera. ¿Qué es por ahí lo que más te preocupa de cara al futuro? Veníamos hablando de esto, ¿no? Justamente. Pero digo, o mejor dicho, cambio la pregunta, no es qué es lo que más te preocupa, sino cuánto te preocupa
el hecho de la falta de motivación que tiene la gente en torno a ir a votar, por ejemplo, para el próximo domingo, se lo comentaba recién a Pablo Soria, ¿no? Una encuesta que hicimos en Instagram, hasta ahora viene ganando de las 3 opciones, tengo decidido el voto, no tengo decidido el voto, o no voy a ir a votar, viene ganando no voy a ir a votar. De ahí a que eso pase es otra cosa, ¿no? Pero en la tendencia dice eso. ¿Te preocupa eso? ¿Te preocupa también el descreimiento, la desconfianza que se va generando en la gente para con el sector político? Y digo, ustedes hoy como políticos, como gente que tienen que estar caminando en la calle hablando justamente de política y buscando el voto de la gente, ¿se encuentran con muchos casos de gente que por ahí les dice no quiero saber nada ni de ustedes ni de ninguno, no quiero saber nada de los políticos? Sí, la realidad es que sí. Eso lo vemos, lo palpamos. Más, a ver, yo no me considero político, o sea, el hecho de jugar un partido de fútbol con tus amigos no te transforma en futbolista. Yo pensé que sí. No, desgraciadamente no. Y en el caso nuestro, obviamente, la forma de participar en un sistema democrático es a través de los partidos políticos, y todo aquel que quiera hacerlo, necesariamente, aunque sea por un rato, tiene que jugar un partido. Y eso es lo que estamos haciendo, pero no somos políticos. Pero bueno, en estas caminatas con la gente también lo ves, lo palpás eso, te lo dicen de hecho. Yo creo que es saludable por un lado, y acá vos tendrás más historia que yo, pero no creo que haya situaciones donde se hayan presentado 10 listas en una elección. Eso es buenísimo, es saludable por un lado porque la gente es muy diversa, entonces el hecho de tener 3 o 4 opciones no es lo mismo que tener 10 con un arco amplísimo como el que vemos hoy. Entonces eso está buenísimo por ese lado, está buenísimo por el hecho de que con la cantidad de gente que participa en una lista, estamos hablando de unos 200 vecinos que nos hemos animado a poner la cara, sí, a poner el tiempo, y en lugar de los 100, 80, 120 que habitualmente se presentan. Eso está buenísimo. Pero como contrapartida de eso tenés una apatía general mayor a las habituales. Las elecciones legislativas habitualmente ocurre esto, no son tan... tiene menos participación. No tienen tanto sí, marketing como las otras, y no hay tanta vocación por participar. Más allá de eso, además se suma el tema de la pandemia. Mucha gente que no va a querer estar por una cuestión de salud, de decir voy a estar compartiendo una fila o durante unos minutos. Eso también ocurre, y con lo cual hay una cantidad de cosas. Igualmente el voto, los determinantes del voto son tan variados, el voto castigo, el voto emotivo, hay tantos motivos por los cuales la gente vota, que hacer una previsión es muy difícil. La verdad es que el consenso es que va a votar menos gente. Ahora, ¿por qué va a votar menos gente? Y la verdad que es muy difícil. Los factores para mí son estos. El desencanto, que me hace acordar mucho a la situación del 2003, que fue producto de la crisis del fin del 2001 y todo el 2002, el famoso donde surgió el que se vayan todos. Claro. Hoy pasa eso. Y también tampoco suman, digamos, algunos discursos que hay en la política nacional, con algunos candidatos que por ahí hacen spots que están muy lejos de lo que ha sido la política, o de lo que debiera ser la política tradicional, ¿no? Entonces es un combo de cosas que hace que la gente se desencante, y la verdad es que hay que entender también por qué pasa eso. Sí, lo de los spots es realmente llamativo. Siempre, en la política siempre hemos tenido algunos spots de campaña que han quedado un poco en la memoria. Bueno, desde De la Rúa con la Ferrari, al Menem lo hizo, a 3 o 4 que por ahí no me acuerdo ahora, que el otro día los pensaba, y tienen que ver justamente con eso, con que nos quedaron. Ahora, realmente este año, o en estas elecciones, se han visto algunos spots que directamente apuntan a lo bizarro y a lo ridículo, digamos, para llamar la atención, ¿no? Es raro. Sí, a ver, por ahí hay que uno desde el llano le cuesta digerir esas cosas. Por ahí, sobre todo los candidatos menos visibles, por ahí apuntan a eso como para que la gente hable. Claro. Es preferible, según dicen, que hablen a que no hablen. Pero creo que ya no hay límites.
Y uno se acuerda de la campaña del 2013 de Narváez, que terminó mimetizado con el personaje que lo... Sí, que lo... yo creo que ahí fue el quiebre. Claro, exactamente. Sí. Bueno, pero yo creo que hasta esa era una campaña donde tenían cierto más seriedad que esta. Digo, en la cantidad de spots que como vos decís, rozan lo bizarro. Sí, sí, Así absolutamente. que eso tampoco ayuda a que la gente crea que la política le va a resolver el día a día, porque de eso se trata. O sea, la gente, más allá de los discursos que uno pueda decir o de las cosas que uno pueda hablar, y yendo a lo local, todos vivimos en este pueblo, todos salimos de nuestras casas en mayor o menor medida, todos somos conscientes de las cosas que están hechas bien y las cosas que están mal. Entonces uno no puede creer que la gente es tan tonta como para armarle una realidad con un discurso. Entonces nosotros nos pasa en las recorridas que nos cuentan, estuvo fulanito y nos prometió, y uno piensa, en 2 años haces campaña de vuelta, y cómo enfrentás a un vecino al que le prometiste algo que ya sabés desde el vamos que no vas a cumplir. Entonces, para los que no somos políticos, por ahí esas cosas nos asombran, nos sorprenden y la verdad nos espantan en algún punto. Entonces, nosotros preferimos no entrar en esa situación, y tratamos en la medida de lo posible, y siendo conscientes de que es una campaña con mucho de bizarro, tratar de ser lo más dignos posibles de lo que el ciudadano quiera. Vos sabés que me llama la atención que volviste a mencionar esto de nosotros que no somos políticos, y la verdad que se me viene a la cabeza preguntarte qué es ser político, porque lo volviste a decir ahora, no somos políticos, después de diferenciar de una persona que le había prometido algo incumplible a alguien, y la verdad es que es una pena que la gente que está en la política crea que los políticos son esos que prometen lo que no cumplen. No, esto lo digo más. No necesariamente esto pasa con los que son políticos. Yo la diferenciación que hago es esta. Hay gente que tiene la vocación de la política, gente que vive haciendo política. Y a ver, reconozco también que la política no es solo partidaria. Todos hacemos política en algún momento. Una política la parte empresarial, en tu familia haces política, en el club, siempre haces política. Sí. Por eso dejo aclaro que hablo de la política partidaria. Para mí el político, en mi definición personal, es aquella persona que tiene vocación de esto y que la verdad que le gusta, lo disfruta. Las personas que nos acercamos circunstancialmente a la política, la verdad que nos resulta raro tocarle timbre a un vecino para pedirle que nos vote. Es la realidad. Lo hablamos mucho con Ariel, que más allá de, como vos decís, se adaptó perfecto y está siendo la verdad que un candidato excelente. Eso no quita que durante 50 años antes no lo hiciste. Vos no lo hiciste. Claro. Y la verdad es algo que lo que no quita que de acá en adelante nos guste y lo veamos a Ariel en todas las elecciones y vea que es una vocación que tenía y que no se había dado cuenta, o en mi caso, o cualquiera. Pero la realidad, una golondrina no hace verano, dice el dicho, y eso es lo que nos está pasando. Estamos haciéndolo de la manera más digna posible, tratando de ser serios en la transmisión de las propuestas y en la charla con los vecinos, escuchando más que nada. Pero de vuelta, eso no nos transforma a nosotros en una persona política. Y ojo que yo valoro al que hace política, porque el que la hace de manera genuina, el que lo hace con la vocación de transformar, de ayudar al ciudadano, en definitiva, porque es gente que sacrifica mucho de su vida personal, laboral, etcétera. O sea, el que hace política de corazón realmente es una persona que yo valoro mucho, y me he cruzado y conozco, todos tenemos amigos que lo hacen, y la verdad que uno valora eso cuando ve haciendo una tarea que es una tarea para todos. Valora eso porque en definitiva el único recurso que no es renovable es el tiempo. O sea, cada segundo que vos perdés, no lo recuperás. Todos los otros recursos, en mayor o menor medida, son renovables, con mayor o menor esfuerzo. El tiempo es el único que hasta ahora
es un recurso que no vuelve. Entonces, cada minuto, cada hora que vos dedicas a hacer algo para otros, para mí tiene un valor enorme, porque estás dando el recurso más valioso que tenés, y es el único recurso que nadie tiene más que otros. Nadie sabe cuánto va a vivir o no, pero en definitiva ahí no hay diferencias. Un minuto dura para todos 60 para todos segundos. lo mismo, exactamente. Gran definición. Cristian, ¿hablaron algo respecto del domingo? ¿Qué va a pasar cuando se conozcan los resultados? Digo, la lista de ustedes con la de Luciano, ¿van a compartir algún espacio? ¿Se van a quedar cada uno en el propio? No, a priori vamos a estar cada uno en nuestros lugares, en nuestro local ahí en la Avenida Venezuela, local que hemos dispuesto para esta oportunidad. Y bueno, y obviamente la otra lista estará en el histórico local en el comité de la San Martín. Lo que no quita que cuando termine, obviamente, esto nos juntemos y estemos juntos. De hecho, como te decía, vamos a estar contentos todos de compartir una lista en noviembre. Pero bueno, en el trabajo del domingo vamos a estar cada uno en su lugar. ¿Se propusieron objetivo de máxima y de mínima? ¿Decir una gran elección sería tal y una elección aceptable sería tal? No, te lo dije en algún momento, el objetivo siempre fue el 2023, y esto la verdad es que no es un eslogan, es cierto. Te miento si digo que en algún momento hablamos de cantidad de votos o no. Sí, obviamente tenemos la intención de llegar al piso del 25%. Creemos que eso lo vamos a lograr. Ese sería obviamente el objetivo. Ingresar un concejal, que en ese caso sería Piti. Depende de la cantidad de votos que saquemos. Digo, pero si llegaran al piso solamente. No, si llegamos al piso, nuestro primer candidato se integra en el quinto lugar de la lista definitiva. En el quinto. Claro, con lo cual iría Ariel Alomar como quinto en la lista definitiva. Si pasás del 30 al 35, ya te integras en el tercero, y ahí empieza a cambiar un poco la situación. Pero no, te repito, no tenemos, no hemos tenido ni tiempo de hacer esa especulación. No, porque en realidad, como te digo, la idea es que este grupo, que es nuevo para lo que es el PRO en Bolívar, se mantenga, y que tengamos una propuesta seria de acá a 2 años, con un grupo con más trabajo, con más rodaje, con no necesariamente las mismas caras, porque te digo, la conformación de la lista fue una cosa atípica también, y por esto también hablo hago la diferenciación esta entre los que son políticos y los que no somos. La conformación de la lista nuestra, no hubo un solo caso de alguien pidiendo un lugar. Es más, lo único que pedíamos era estar lo más abajo posible, porque no por no querer participar, sino porque vos lo sabés mejor que yo. No es lo mismo el que encabeza que el que va en una posición más relegada, en términos de el tiempo que tiene que dedicar, claro, la cantidad de energía, la exposición, un montón de cosas que, la verdad, para los que tenemos otras obligaciones y demás, es muy difícil de compatibilizar. Entonces, acompañar en un lugar en la lista, mucha gente lo hace, no es fácil, pero conseguís. Ahora, mientras más arriba estás, más expuesto estás, más necesidad tenés de estar, más requerimientos te lleva, y ahí hay que compatibilizar, ¿viste?, la disponibilidad de tiempo, y no es un tema menor. Entonces, no hemos armado esta lista desde si querés, desde estas tironeos que hay habitualmente, por decir, de las listas. No hay absolutamente ningún enojado. Y bueno, y nunca nos planteamos esto como una iniciativa por una única elección, y si no llegamos a tal número de votos, cada uno a su casa, y en el 2023 vendrán otros. La idea, de vuelta, es que el grupo se consolide, que sea grande, y que bueno, que otros tomen la posta para el 2023, y ahí sí nos fijaremos algunos objetivos un poco más concretos. Cristian, ha sido muy amable en venir, muchísimas gracias, y bueno, éxitos el domingo, a esperar a vivir la jornada como siempre con
con alegría, con ganas. Bueno, sí, ojalá que sea una jornada, el clima parece que va a acompañar, a pesar de... Sí, están ahí, que un día te dicen que llueve, un día te dicen que no, ojalá que sí, no, la verdad. Sí, al menos que no sea una excusa para no ir a votar. Claro, Eso claro. es No, está el tema también de la espera fuera de las escuelas. Yo creo que ahí también hay un poco de falta de información, ¿no? De explicarle a la gente cómo va a ser el protocolo cuando vayan a votar, cómo se van a distribuir las filas en las mesas, no van a estar al lado de la mesa, van a estar afuera de los lugares de votación, de qué manera se van a distribuir las filas. Como que no hay mucha información respecto a eso. No, la verdad es que no, y eso también a veces, por eso hago mención al clima, no es un tema menor. La verdad es que no es lo mismo esperar afuera un día de sol que un día de sol, que un día con mucho frío, con viento, un día desapacible. Entonces, ojalá que el domingo estemos todos contentos de que la participación fue buena, de que no hubo incidentes, de que todo el mundo pudo expresar su voto y que bueno, que terminemos lo más contentos posibles la lista de Ariel Alomar. Gracias nuevamente. Por favor, gracias a vos.